alguna música de fondo o personas hablando, es que estoy cerca de la unidad de terapia recreativa y pues tiende a escucharse un poco, así que me disculpan por eso, pero un gozo estar acá. Voy a agradecer a Mike que me dé también el cue del tiempo, cuánto tiempo pues tengo aproximadamente, así que para mí es un gran gozo estar acá. Me desempeño acá en Puerto Rico como doctor en psicología clínica. Tengo una especialidad en medicina conductual y perioperativa, y también una segunda especialidad en neuromodulación, específicamente en el tema de la estimulación magnética transcranial. Actualmente soy director clínico de una de las áreas del hospital donde laboro, y básicamente nos estamos encargando de llevar respuesta y asistencia emocional a pacientes que han atravesado por el COVID-19, de igualmente a primeros respondedores, y hemos visto un aumento considerable. Hemos visto un aumento increíble en el burnout, siendo el COVID ese agente catalizador que esencialmente potencializa, ¿verdad? Estos estresores, estos niveles de cortisol y este desorden a nivel hormonal, eh, que trae como consecuencia un problema, un efecto en la conducta. Así que hoy brevemente en este tiempo espero que poder aprovechar lo máximo para poder darles la información y qué estamos haciendo aquí, cómo se ve desde la salud, cómo se ve desde el centro hospitalario. Nosotros somos una cadena de hospitales llamado Sistema de Salud Menonita, y esta cadena de hospitales es una cadena de hospitales con base cristiana, así que se nos hace muy fácil llevar la palabra de Dios a los pacientes. No tenemos ese temor que muchas veces hay entre los profesionales, ¿verdad? Que tienen una convicción de seguir a Jesús. Aquí no se da ese caso y es una bendición. Tuve la oportunidad de prepararme en el estado de Carolina del Sur, en la Escuela de Medicina del estado de Carolina del Sur. Así que nada, básicamente acá en nuestro trabajo hemos podido impactar a sobre 15,000 personas alrededor de la isla, típicamente personas que han sido afectadas por el coronavirus y personas que han sido también afectadas de manera indirecta. Entiéndase que el familiar falleció y trabajamos entonces con los rezagos emocionales de la familia que, por ejemplo, está en un duelo. Así que hoy yo quería primero tocar unos versículos bíblicos y no voy a ministrar ni nada, simplemente es que me parece interesante puntualizar que en la Biblia también hay personas que en algún momento de su vida sufrieron burnout, que en algún momento de su vida estuvieron expuestos a altos niveles de estresores y que básicamente fueron paulativamente experimentando esto que desde lo que es la ciencia anglosajona y la medicina anglosajona se ve como un asunto laboral. Ya le explico. Así que el número 11:14 dice que yo solo, esto lo decía Moisés, yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Y yo me imagino en ese instante Moisés estando ahí llevando a este pueblo que incrédulo de por sí, con todo este sistema de pensamiento, con todas estas ganas de querer quitarse en el camino. Eso es algo que nos pasa verdaderamente a todos. Otro ejemplo que quiero puntualizar está en Primera de Reyes 19, Elías, particularmente en el versículo 4, dice, llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, dijo él, protestó, quítame la vida, pues no soy el mejor, no soy mejor que mis antepasados. Y aquí estamos viendo entonces cómo también se da una dinámica donde si Elías estuviese hoy en Puerto Rico, en mi pueblo, hubiésemos levantado lo que se conoce como una ley 408, que es una hospitalización inmediata a un hospital psiquiátrico, ¿verdad? Y se le daría una evaluación. Así que no conforme con eso, Mateo 11:28 dice, y este Jesús diciéndolo, venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Y no hay mejor promesa que nosotros contar con un Jesús que puede por encima del burnout, pero no venimos a ministrar. Hay unas cosas que quiero puntualizar aquí. Y síndrome de burnout, ¿cómo nosotros definimos el burnout? El burnout es una reacción psicológica al estrés que está relacionada dentro de lo que es el contexto laboral, y que ha sido influenciado por factores que son tanto individuales como contextuales. Entiéndase la unión de efectos que han pasado fuera de mi entorno y que no tengo control de ellos, y los que tengo dentro de mí que aún no he trabajado con ellos. Así que dentro de lo que es el ICD-11, el ICD-11, que es el manual que utilizamos
acá junto con el DSM-5. Fíjense que en el ICD-11 el burnout sí aparece, pero aparece en una sección que se llama problemas asociados con el empleo o el desempleo, ¿verdad? Y el código QD85. Sin embargo, en el manual diagnóstico de psiquiatría y psicología de la American Psychiatric Association no está esto. El burnout no está. Simplemente lo vemos como un estrés, como una ansiedad generalizada o en el peor de los escenarios como una depresión. Así que la América anglosajona en el occidente se conceptualiza esto como un fenómeno, esto del burnout se conceptualiza como un fenómeno que es ocupacional. Entiéndase que no es un diagnóstico de salud mental, pero hay una línea muy fina, ¿verdad? Entre las experiencias que el ser humano tiene a partir del burnout, ¿verdad? Que se siente cansado, que se siente agobiado, y que en el entorno laboral siente una presión de tal manera que no le permite funcionar. Así que lo que se sabe hasta el momento es que en general el estrés laboral no se toma en serio en comparación a riesgo, con otros riesgos dentro del trabajo. Si se descuadra la nómina, sí es algo que pudiese ser un detonante. Si hay un paciente que está en decadencia, obviamente lo tenemos que tomar, pero muchas veces al empleado no se le da, ¿verdad? Mirándolo desde la perspectiva ocupacional, no se le da esa atención. Nosotros como primeros respondedores aquí en Puerto Rico, aquí fue una ola como a nivel mundial, imagino en cada uno de sus países, una ola en donde los médicos estábamos, los doctores estábamos todos pues, bastante agobiados y tuvimos que incluso en mi equipo separar espacios para ventilar, para hablar, para orar. Así que los riesgos de la disfunción psicológica se perciben con menos en comparación con otros riesgos mayores que incluyen, por ejemplo, daño físico o hasta la muerte. Así que interesante lo que dicen las estadísticas en un estudio que se realizó precisamente en el 2020, en donde decía que las personas con burnout están 3 veces más probables a cometer errores en las unidades médicas y eso implicaría resultados clínicos negativos, ¿verdad? Errores en notas de progreso, errores en prognosis de tratamiento y también esto se da a causa de una desconexión con los pacientes por la frustración que se está viviendo. Así que básicamente una persona que está burnout típicamente tiende a querer irse de su trabajo y esto representaría para las personas de la fuerza laboral y de los hospitales específicamente pérdidas de 500,000 hasta $1 millón anuales. Por otro lado, del 30 al 50% de las personas que trabajamos en el ambiente hospitalario mostró al menos un síntoma de burnout. Nosotros en Puerto Rico actualmente tenemos un proyecto que se llama Proyecto CIMA en tu comunidad y nosotros administramos unos inventarios, ¿no? El Mass/ Burnout Inventory o MBI, y básicamente lo que buscamos son qué aspectos específicos están en detrimento en tu condición laboral. Y el burnout mide 3 áreas. Mide primero el área de despersonalización, el área de cansancio emocional y el área de disfrute o engagement, ¿verdad? O de compromiso laboral. Así que básicamente eso nos da unos números y a partir de eso nosotros entonces determinamos que pudiesen haber criterios para una condición de salud mental, entiéndase un estrés crónico o una ansiedad. Y así detectábamos, ¿verdad? Estos empleados que estaban burnout dentro del centro hospitalario y se le daba la asistencia emocional. Así que aproximadamente cuando nosotros estamos en burnout, en el 2018 se hizo una investigación bien interesante que decía que personas que están quemadas dentro de los centros hospitalarios típicamente tienden a cometer actos más negligentes y esto pudiese representar en demanda hasta $348,065 por demanda, lo mínimo según lo que nos dicen los estudios. Así que debido al quemazón, a este agotamiento, cada año se estima una pérdida de $4.6 billones en costos relacionados con facturación médica y reducción de horas clínicas porque la gente no quiere trabajar. Así que este síndrome psicológico, ¿verdad? Y lo puntualizo psicológico porque aún la Asociación Americana de Psiquiatría no le ha dado, yo espero después del COVID tener esta visibilidad y poder estudiar este fenómeno más de cerca, se caracteriza por ese agotamiento que básicamente tiene 4 componentes esenciales. La voy a mencionar el primero, agotamiento emocional, que eso no es otra cosa que comenzar a sentir tener un de ir a trabajar, difícil de tratar con los demás,
Y básicamente sentir un desapego, que es el segundo, ¿verdad? Sentir menos empatía con los pacientes, bajo rendimiento personal y la despersonalización, en donde mis pensamientos y mis emociones parece que son irreales y no les presto la atención necesaria. Eso también tiene una repercusión a nivel fisiológica. No podemos desconectar la mente de nuestro cuerpo, ¿verdad? El mind and body connection. Así que esencialmente, también a raíz de este síndrome de quemazón, se pudieran experimentar reacciones tanto físicas como obviamente conductuales, comportamentales, cognitivas y reacciones emocionales. Típicamente dentro de las reacciones que pudiesen ocurrir y factores de riesgo que se pudieran desarrollar, ¿verdad? A medida que esta persona se está exponiendo, es que tiene dificultad para dormir, tiene alto nivel de conflicto en su vida personal, tanto en el área laboral como en su vida social, trabajo interrumpido por preocupaciones constantes personales, un estrés relacionado a situaciones específicamente de los pacientes, dificultad para poder llegar a diagnósticos clínicos y en algunos de los casos, dentro incluso del área laboral, se ha visto un aumento en personas que hacen uso y consumo de alcohol. En el peor de los escenarios también de drogas, ¿verdad? Es un anestesiante que utilizan o un mecanismo de defensa que utilizan para aliviar la sintomatología, para tal vez sentirse mejor. Sin embargo, tiene una respuesta totalmente contraproducente, porque entre más, ¿verdad? La correlación es, entre más grande o entre más amplio sea el espectro del quemazón en mi interior, mucho mayor va a ser entonces el aumento de estos factores de riesgo. Límite en el sueño, uso de alcohol, pobre concentración, no poder dormir, como mencioné, no poder dormir, no comer demasiado. Y fíjense que es interesante que muchos de estos síntomas, si lo miramos a la luz del manual de diagnóstico de psiquiatras y psicólogos, cumple con especificaciones que pudiesen, ¿verdad? Que pudiesen ser clínicamente una depresión en sus tres modalidades. Puede ser leve, moderada o hasta grave o crónica. No podemos desvincular que hay estudios bien interesantes que han demostrado que el burnout en general, o el quemazón, afecta esto que está aquí. Este es nuestro cerebro, el alma maestra. Y el cerebro tiene muchas partes interesantes y mi parte favorita es esta que está aquí en el centro. Es el sistema límbico. Y el sistema límbico es ese que se encarga de procesar las emociones. Fíjate que yo le explico siempre a mis pacientes. Esta parte que está aquí a nivel del lóbulo prefrontal es la que te va a ayudar a ti a integrar información, es la que te va a ayudar a ti a establecer juicios, a decir sí o no, a decidir entre lo bueno y lo malo. Así que todo lo que nuestro campo visual registra es procesado a nivel del lóbulo frontal, lo integro y eventualmente viene a nuestro sistema límbico para ser procesado, ¿verdad? Esta parte que está aquí también se le conoce como el cerebro reptiliano, ¿verdad? Es bastante abstracto, es uno que no discrimina y es un poco impulsivo. Mirándolo desde el psicoanálisis pudiese ser algo representativo a lo que es el inconsciente. Así que es interesante cómo entonces lo que se genera aquí, junto con la información que se graba o que se procesa aquí, todo este mensaje crea obviamente respuestas que son desencadenadas de diferentes formas. Y lo interesante del caso es que si bien vemos esta estructura que está aquí, es el tallo cerebral, y el tallo cerebral no es otra cosa que lo que nos conecta con la médula de nuestro cerebro y todo lo que viene siendo el cordón espinal. Y fíjense que cuando toda esa información no se queda aquí, esa información viaja a nivel sensorial, esa información viaja a nivel neurológico por todo lo que es nuestro cordón espinal. E interesantemente, cada vértebra que nosotros tenemos en nuestra columna vertebral está conectada a cierta cantidad de órganos. Así que todo ese mensaje no se queda solamente aquí, sino que va a nuestro cuerpo. Es por ello que, y esto es una manera bien general de poder explicar, así que es por ello que el burnout ha demostrado, y les voy a explicar bien, una desconexión. Aquí van las investigaciones. Ha revelado que el burnout prolongado se correlaciona directamente con características anatómicas y funcionales del cerebro, según un estudio que se realizó en el 2016 por Goldberg, un gran neurocientífico de la Universidad de Harvard. Decía que había una desconexión funcional entre la amígdala y la corteza prefrontal medial. La corteza prefrontal medial es esta que está por aquí, es aproximadamente por acá.
Así que básicamente cuando yo hablo de amígdala, estoy hablando de una estructura que se encuentra por aquí. Así que la amígdala es esta que se encarga de procesar esas emociones. En otras palabras, cuando estamos burnout, la capacidad de poder procesar esa emoción se inhibe, se cauteriza. ¿Por qué? Porque la ciencia ha demostrado que reduce todos los receptores o algunos de los receptores que participan en la regulación de lo que se conoce en inglés como el hypothalamic pituitary adrenal axis o el axis de la HPA. Así que estos resultados que hicieron a través de investigaciones, a través de lo que es SPECS, ¿verdad? Que son unas imágenes del flujo sanguíneo en el cerebro, imágenes de resonancia magnética, etcétera, mostraron cambios estructurales en personas con burnout y la alteración del estrés en personas que padecen de este síndrome. Así que es interesante porque no podemos perder perspectiva esto que les voy a mencionar. Cuando nosotros hablamos de burnout, estamos hablando que además los niveles de cortisol tienden a haber un aumento considerable en nuestro torrente sanguíneo. Por ende, si nosotros mostramos niveles altos de cortisol en la sangre, hay una correlación directa entre lo que es el cortisol y entre lo que es el sistema inmunológico. En otras palabras, si hay un aumento considerable de la hormona de cortisol, hay una relación directa, una disminución en lo que es la respuesta de defensa de nuestro cuerpo. En otras palabras, nos enfermamos. Y todas estas cosas, ¿verdad? Estos hallazgos pudiesen explicar las dificultades para poder controlar y hacer frente a emociones negativas, ¿no? Esto obviamente a modo general nos da una base sólida para que nosotros podamos explorar correlatos neuronales del agotamiento y la búsqueda de indicadores que nos puedan ayudar a tener o a crear módulos, mejores terapias de intervención para poder trabajar con poblaciones que están en quemazón. Déjenme decirle que el coronavirus ha venido a destapar, ha venido a poner en la línea del frente. Nosotros estuvimos viendo una pandemia por el COVID, pero estamos viviendo en nuestro rostro, nuestra cara, lo que es la pandemia emocional posiblemente más grande de la historia. Ahora no se trata que estamos trabajando con el COVID, por lo menos en Puerto Rico, gracias a la vacunación, los síntomas, los pacientes COVID están reduciendo. Sin embargo, vemos un aumento considerable en personas que están padeciendo de condiciones como ansiedad generalizada, depresión severa mayor, post-traumatic stress disorder, e incluso han explotado o han salido a flote trastornos de personalidad. Así que vemos cómo entonces el burnout pudiese ser o es una de las causas que pudiese causar una de las crisis sanitarias de la salud mental a nivel mundial de manera acelerada. Es por ello que nosotros los profesionales de la salud mental estamos constantemente, nos reunimos todos los lunes para evaluar las estadísticas, evaluar cómo el proceso, evaluar cómo la gente se va comportando. Nosotros tenemos 5 hospitales, estamos hablando que son más de 5.600 empleados a quien a la vez le hemos estado dando tratamiento o servicio y le damos charlas continuas. Cada mes nosotros vamos a todos nuestros hospitales que se encuentran a nivel central de la isla, al sur de la isla y al este de la isla, y estamos constantemente ofreciendo ayuda emocional. Si ustedes me preguntaran a mí qué cosas yo puedo hacer o qué cosas yo puedo decirle a la gente o qué cosas yo puedo recomendarle a la gente, muchas veces lo que primero recomendamos a las personas es que comiencen su día con un ritual de relajación, ¿no? Oración, la meditación, lecturas cortas que inspiren, pequeños quotes en las paredes, versículos bíblicos, textos bíblicos, escribir. La escritura es impresionante, tiene una repercusión neurológica increíble. Cuando yo estoy escribiendo utilizando el aparato visual motor, básicamente yo estoy usando mi hemisferio derecho, lo que implica que yo apago el izquierdo, quien es ese que es un poco más estructurado, más cuadrado, y es el que te da ese anuncio de que tienes que atender esto, tienes que atender lo otro. Es como más compartmentalized, si eso hace sentido. Así que básicamente, mientras yo escribo, hago uso del hemisferio derecho, apago un poquito el izquierdo, que es el que me está dando toda esta información más esto, más 1, 2, 3, es un poco chillón, si eso hace sentido. Así que establecer rutinas de ejercicios ha demostrado también ser bastante efectivo, puesto que el ejercicio dispara un neurotransmisor llamado dopamina.
¿verdad? Así que la dopamina en esencia es este neurotransmisor que te va a ayudar a sentir estadios de placer, que te vas a hacer sentir en calma y te va a hacer sentir en control. Otra de las cosas que hacemos también le decimos a los pacientes, a veces ni lo que es la respiración 4-7-8. En otras palabras, la respiración 4-7-8 implica el yo hacer una respiración a nivel de diafragma y yo hacerlo por 4 segundos, inhalo, detengo 7, le explicamos y exhalamos 8. Doctor Cruz, pero respirar, ¿cuál es la pertinencia de la respiración? Típicamente la respiración, yo digo que es el guardián de la bahía. La respiración lo que hace es, a nivel neurológico, a modo general, es que envía un mensaje al sistema nervioso simpático, ayudando a la respuesta fight or flight desencadenada por los altos niveles de cortisol a disminuir. En otras palabras, cuando el ser humano percibe una amenaza, el fight or flight se va a activar, pero la respiración diafragmática puede ser ese anuncio que le diga, no, tranquilo, tal vez tú pensaste que había algo que había que por lo que preocuparse, pero no hay nada por qué preocuparse. Y obviamente eso tiene que ir conectado con ejercicios y con un tratamiento programático donde yo pueda refutar mis pensamientos, donde yo pueda identificar mis pensamientos, donde yo pueda jugar con ellos, si eso hace sentido. Por otra parte, higiene del sueño es bien importante. Establecer fronteras, sacar tiempo para uno, ¿verdad? Para uno poder encontrar e identificar, apagarnos, perdernos en el wilderness, perdernos en el, como decimos aquí, perdernos en el monte, en el campo, y literalmente conectarnos con nosotros mismos, conectar con aquellos que tienen una creencia cristiana, que creen en Jesús, conectar con Jesús, ese ser que nos ayuda día a día a estar de pie, es el que me ha ayudado a mí. Así que tomar descansos también de la tecnología. A mí lo que a veces me molesta un poco es que la tecnología es algo muy, muy importante, ¿verdad? Los medios de comunicación son importantes, pero estamos hiperconectados. Y a veces la hiperconexión lo que va a crear es un aumento en los niveles de ansiedad, porque la prensa precisamente lo que busca es eso. La prensa amarillista básicamente se ha encargado de lanzar información para que el ser humano esté siempre en alerta. También es una estrategia para mover la economía, pero esos son otros temas. Así que es importante cultivar el lado creativo, arte, cocina, trabajar en manualidades. Así que en esencia, estas son recomendaciones generales y algunas estrategias de prevención, afrontar los problemas responsablemente, clarificar cuál es la descripción del trabajo, si tal vez yo en el trabajo estoy haciendo cosas de más o de menos, dialogarlo con los patronos, buscar la manera de conectar en el trabajo con personas que sean saludables para ti y tomar tiempos personales. Nosotros hemos establecido un proyecto acá donde le damos al profesional de la salud un time out time, ¿verdad? Y en el día tiene tres oportunidades de 10 minutos de irse a un cuarto que le hemos preparado para precisamente eso, descansar la mente, orar, le tenemos siempre música, le tenemos siempre bocadillos, y eso pues es una de las cosas que hacemos para manejar eso. Así que importante, busquemos ayuda en caso de que sea necesario. Es importante siempre acudir a un profesional de la salud mental y llevar ese mensaje de desestigmatización, donde pongamos nuestra salud mental frente y donde literalmente creemos espacios para poder promover el buen estado en todo el sentido de la palabra. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Estoy abierto para preguntas. Gracias. No sé si hay algo más que deba tocar. Abriremos el turno de preguntas una vez ya todo el mundo haya expuesto, todos los ponentes. Entonces, como se indicaba por chat, hemos escuchado a Humberto, doctor en psicología y director en el Sistema Menonita de Salud en Puerto Rico. Y ahora escucharemos a María. No sé si ya está por ahí. María es enfermera, tiene una maestría en bioética y además es alumna de doctorado, del doctorado en farmacología. Entonces, ella además ha estado o está, no sé ahora cómo está el punto, muy vinculada al Hospital Evangélico de Barcelona.
y también es vicepresidenta del Grupo de Enfermería Cristiana. Así que, María, adelante. Hola. Con tu exposición. Ahora mismo voy a compartir pantalla. Cuando necesites que Pues pase ya la puedes diapositiva, poner me indicas. si quieres. Okay. Bueno, para mí son buenas tardes, buenos días a todos. Supongo que estamos en diferentes usos horarios y es un gran privilegio y un placer poder estar con vosotros y poder compartir. Vamos a poner, si puedes, Miguel Ángel, la presentación. Yo lo que os voy a explicar un poquito es la situación desde una visión enfermera, ¿no? Desde los que estamos ahí cuidando a pie de cama, porque muchas veces nosotros estamos ahí a pie de cama y hay algunos datos genéricos que se dan respecto a esto del burnout, si quieres adelantar, y es algo interesante que aquí, sí, gracias. Que el burnout está definido que es más frecuente en mujeres y en empresas grandes. Entonces, justamente en los hospitales trabajamos un 90% son enfermeras o sea, de las enfermeras son mujeres, y en medicina también, al menos aquí en España, se están cambiando las cifras y también están aumentando el número de mujeres, con lo cual es muy, muy probable que aumenten las cifras de burnout. Las empresas, los hospitales como empresas aquí son grandes, por ejemplo, donde yo trabajo hay 4.000 trabajadores y predominan las mujeres. Por tanto, es evidente que esto se está dando y se va a ir en aumento, tal como nos ha explicado ya el doctor Cruz. Las redes sociales no nos permiten desconectar, esto es algo que también se ha comentado, y existe ya un gran número de investigaciones sobre el burnout, pero pocos se han encargado de reportar sobre cómo resultan las intervenciones. Esto que se está ya haciendo, pocas veces se evalúa. Y específicamente esto pasa especialmente en el área de enfermería. Entonces, se necesitará tiempo para ver qué consecuencias va a tener la pandemia en cuanto al burnout y en cuanto a todo el tema emocional. Pasamos a la siguiente. Antes de la pandemia, ya se había identificado que entre un 30 y un 40% de los profesionales de salud estaban en situación de burnout. En cambio, en enfermería se identificaba un 15,5% que referían este problema antes del COVID. Pero solo un 5% de las empresas estaban dando soporte frente a este problema. Es cierto que, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, se activó un servicio desde el Departamento de Salud Laboral para poder atender las situaciones emocionales y se ha hecho también formación. Pero no se ha medido el resultado de estas intervenciones y tampoco se ha persistido en seguir ofreciéndolo porque la pandemia se ha ido alargando. Esto fue como una solución al principio y no se ha visto después una continuidad. En el caso concreto de enfermería se ha estudiado qué relación puede tener el burnout y con el suicidio. Esto es algo que en otras profesiones no está estudiado y se ha visto que en las mujeres enfermeras puede haber una tasa de suicidio relacionada con burnout de un 11,97 por 100.000 y en cambio en los varones, que son menos, pero les afecta muchísimo más porque hasta casi unos 40 por cada 100.000. Pasamos a la siguiente. Y esto era antes de la pandemia. Con la pandemia, pues en la primera ola casi el 50% de las enfermeras que trabajan en unidad de críticos y en urgencias tuvo dificultades para gestionar las emociones durante la primera ola. Aquí en España, el Consejo General de Enfermería además registró 1.657 agresiones a enfermeras durante el año 2020 y esto es un 12,5% más que el año anterior. Y esto es un dato que añade peso a la situación que se ha vivido de estrés, de sobrecarga laboral y además hemos tenido un aumento de las agresiones por parte de los usuarios. Y por otro lado se ha visto también un detalle, ¿no?, que yo creo que es de esas consecuencias que vamos a ir viendo por el tema del estrés y el burnout, que es el absentismo laboral.
Anterior a la pandemia había alrededor de un 5 o 6% de absentismo y durante la pandemia ha alcanzado un 20%, y no todo era porque se hubieran contagiado de COVID, que también, sino que las principales causas que se han detectado han sido ansiedad, depresión, insomnio, y que muchas veces las enfermeras resolvían con la automedicación. El doctor Cruz nos ha comentado, ¿no?, esa tendencia a refugiarse en el alcohol o en las drogas, y las enfermeras, dado que tienen conocimientos en farmacología, pues se automedican fácilmente. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Los datos de burnout han llegado a duplicarse y recientemente se publicaba en Redacción Médica aquí en España que se alcanza en atención primaria hasta un 80%, y es que están asumiendo todo el tema de la vacunación y también están trabajando mucho el tema de los controles de PCR cuando hay brotes, por ejemplo, en las escuelas o en determinadas zonas de la ciudad. Y esto ha aumentado muchísimo el trabajo de atención primaria, y han tenido que dejar de lado o reinventarse para poder atender lo que ya estaban haciendo. Se hizo recientemente una encuesta a 100.000 enfermeras en Estados Unidos y sobre todo este tema del burnout y cómo se sentían, y los datos son preocupantes porque un 10% se plantea abandonar la profesión y dedicarse a otra cosa. Un 20% elegiría, si tuviera que volver a estudiar, otra profesión. Un 20% se plantea la jubilación anticipada, y las enfermeras con burnout, concretamente en las áreas de críticos, cometen hasta un 60% más de errores, y esto puede ser una repercusión muy grave en cuanto a la seguridad del paciente, la calidad asistencial, etc. Todos estos datos pueden ser muy preocupantes porque ya hay una falta de enfermeras. Entonces, si además se abandona la profesión, si se dedican a otras cosas, si se jubilan precozmente, la situación de salud puede agravarse a nivel mundial. Me gustaría comentar, pasamos a la siguiente, algunos factores relacionados específicos con los profesionales de la salud y en enfermería. Hay que ver que hay algunos factores que pueden provocar burnout y que quizá en otras profesiones no se dan, y es que hay unas altas demandas físicas y emocionales. Nuestro trabajo es muy activo físicamente, en ocasiones tenemos que movilizar pacientes, y esta semana tuve que, de repente un paciente se mareó 80 kilos de paciente, movilízalo, sitúalo, entonces físicamente se demanda esfuerzo y a nivel emocional también. Hay una confrontación diaria con la situación de enfermedad y de muerte, y esto que en otras profesiones no se da, nosotros lo vivimos constantemente con toda la repercusión emocional que supone. Puede haber una angustia en el desempeño de las tareas diarias porque hay una alta tecnificación. Es decir, nosotros tenemos que cuidar de la persona globalmente, pero además tenemos que tener la habilidad técnica para poder cuidarle, ya sea colocando una vía, una sonda nasogástrica, una sonda vesical, lo que fuere. Y esto lo tienes que hacer bien, tienes que tener pericia. Y esto con una alta presión asistencial, pues aumentan los niveles de estrés. Falta personal, las ratios de enfermería aquí en España son altamente preocupantes, faltan muchísimas enfermeras, y esto hace que las personas estén trabajando muchas más horas en turnos rotatorios, con lo cual aumenta el cansancio físico. Hay situaciones laborales inestables. Yo tengo compañeros que llevan 6 años trabajando con diferentes contratos laborales y que no tienen una estabilidad de poder decir, bueno, ya tengo un contrato, aquí en España se llama contrato fijo, con un sueldo estable. Esto les dificulta pues poder comprar una casa o poder tener una hipoteca o diferentes situaciones. Las relaciones con los pacientes y los familiares en ocasiones, dado que hay una situación de enfermedad, producen estrés. Además, pueden haber situaciones de estrés por los estilos de gestión, porque muchas veces los gestores están desconectados de la realidad asistencial, y esto hace que se produzcan unas demandas o unas normativas que no se corresponden con lo que el profesional vive a pie de cama.
Hay el riesgo de agresión por parte de los usuarios, que ya se ha comentado que han aumentado. A veces puede producirse una falta de respeto entre determinadas categorías profesionales, sobre todo pues la pandemia ha puesto muy en relieve, ¿no?, que no podemos trabajar por categorías muy estratificadas, ¿no?, de arriba hacia abajo, sino que más bien como compañeros a un nivel más horizontal, donde cada uno tiene su labor. Y esto, la diferente visión de cómo nos organizamos puede generar también estrés y una alta carga de trabajo burocrático, además de todo el sistema asistencial. Desconozco cómo estáis en los países, en vuestros países de origen, pero aquí nosotros estamos digitalizando toda la historia clínica y esto da una dualidad de que todavía tenemos documentación en papel y documentación que se tiene que transcribir digitalmente. Y esto duplica nuestro trabajo, con lo cual aumenta más el estrés. Pasamos a la siguiente. Creo que esta solamente vamos a comentar, ya lo ha comentado el doctor Cruz, no voy a insistir. Sí que me preocupa los altos niveles de despersonalización que se pueden producir, porque eso genera en nuestro ámbito una atención deshumanizada, y entonces en lugar de decir pues la señora Jiménez, diríamos la señora de la catarata, o se hacen los trabajos de forma mecánica, ¿no?, y todo va como una numeración en lugar de ver a la persona que es nuestro centro de atención y de cuidado. En cualquier caso, el burnout produce una desmotivación que perjudica la calidad de los cuidados, y eso es algo que no debería darse. Si pasamos a la siguiente, durante la pandemia, además de todo lo que ya he comentado, se produjo una gran presión por los procedimientos de control de infección. Además, todos lo vivimos al inicio de la pandemia, hubo una gran escasez de material para podernos proteger de los EPIs, y esto generó un gran miedo a contagiarse y a contagiar a nuestros familiares, a nuestro entorno. Aquellos que nos contagiamos de COVID-19 nos tuvimos que reincorporar sin guardar toda la cuarentena, igual que la población general, muchas veces sin tener una PCR que nos confirmara ser negativo, y esto además por parte de las empresas no siempre estaba bien visto, ¿no?, que te hubieras infectado, con lo cual se generó un cierto estigma. Hubo un gran esfuerzo físico por lo que suponía trabajar con los equipos de protección, muchas veces con batas que daban calor y que no permitían trabajar con facilidad. En el centro donde yo trabajo, por ejemplo, se cerraron todo el área quirúrgica y se reubicó al personal a las unidades de críticos. Todo el hospital prácticamente, excepto una planta, era todo hospitalización de COVID. Llegamos a tener 600 pacientes con toda la carga emocional que esto suponía, y los turnos eran más largos, como se pasó a trabajar todo el personal 12 horas diarias. Y además hubo toda la situación de aislamiento físico por no poder tener contacto unos con otros, por tener que mantener las distancias, y a veces también distancia emocional, porque en la situación esta de que se ofreció a algunos profesionales de la salud instalarse en hoteles para no poner en riesgo a sus familias, esta distancia a nivel emocional tuvo también afectación. Pasamos a la siguiente y hablamos un poquito de ¿y qué podemos hacer con todo esto? Bueno, pues identificar los factores estresantes, y también tenemos que empezar a ver que no es un problema individual, sino que es un problema colectivo, y que cuando hay personas con burnout en un equipo de salud, esto pueden intoxicar el ambiente, y esto es algo importante. Para recuperarse del burnout se necesita tiempo, hay expertos que señalan hasta 18 meses. Esto supone un reto, hay que buscar apoyo, como ya se ha dicho, hay que crear nuevos hábitos o revisar nuestros hábitos, y yo creo que algo fundamental es prevenir, para saber identificar las señales, y a la que tenemos una ya ponernos en alerta para cuidarnos. ¿Cómo lo viví yo? Pues recibí apoyo, ya que tuve que estar en aislamiento. Las personas me preguntaban cómo estaba, y creé una lista de difusión que se llamaba La Trinchera de Oración, y cada día pues compartía situaciones para que se oraran concretamente durante la primera ola de la pandemia. Recibí una llamada de una de las enfermeras de
de enfermería cristiana en España, Ronnie, y ella me animó a escribir cada día un pequeño devocional para el grupo de enfermeras y enviarlo en el grupo de WhatsApp que tenemos. Y esto fue un reto y coincide con lo que el doctor Cruz nos ha indicado, ¿no? De escribir, de tener ese tiempo de meditación, de oración y escribir. Y esto, pues al final, la recopilación de todos esos pequeños devocionales acabó en un libro que publiqué a través de Amazon, que se llama Vitaminas F. También busqué apoyos y justamente por casualidad me llamó Miguel Ángel y estuvimos en contacto y pude recibir apoyo por parte de la Asociación de Psicólogos Cristianos. Crear nuevos hábitos, ya lo teníamos como hábito, salir en paseos o salir en bicicleta, pero por la pandemia y por el confinamiento, hasta que no hubo la desescalada no se pudo hacer. Y aquí en España pusieron horas determinadas en las que se podía hacer deporte. Pues nosotros cada día rigurosamente salimos y con la bicicleta concretamente estuvimos haciendo visitación a los hermanos de nuestra congregación, los veíamos desde fuera, los saludábamos por la ventana. Y bueno, cada vez que detecto algunas de las señales de alerta que se nos ha hablado, ¿no? de cosas que pueden pasar cuando empiezas a tener burnout, pues buscaba un tiempo a solas con Dios, un tiempo especial de cerrarme en la habitación y mirar de resolverlo. El texto que yo también centraría para recomendar a todos los que estén pasando es la siguiente diapositiva, es el de Jesús que nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. La importancia de descansar y descansar en Dios. Para mí ha sido la clave de crear buenos hábitos de descanso en Él, a través de la oración, a través de la meditación, a través de tiempos a solas con Dios, a través de esos paseos y también pues buenos hábitos de sueño, por supuesto. Espero que si tenéis alguna pregunta luego podemos dialogarlo. Gracias por vuestra atención. Gracias, María. Creo que son reflexiones importantes. Hemos escuchado a María desde Barcelona y ahora nos vamos a Madrid con Juanma. Él es policía, él es presidente. Muchas gracias, Mike. Muy buenos días a todos desde México. Su servidor Carlos Palma. Yo vivo aquí en la ciudad de Puebla. Es donde FaithLife ha colocado una oficina para una de las funciones principales, sí, es la comercialización del software en todo México. Pero también somos una compañía que presta servicios de marketing, de desarrollo de software, de edición de texto, de traducción, de grabado de cursos. Si alguien ha tenido ya interacción con los y ha visto cursos de educación móvil, somos también somos un pequeño negocio aquí en la empresa, pero que por la gracia de Dios ha podido ir avanzando bastante bien y bueno, definitivamente hay muy poco en la parte clínica. Yo vengo a ser realmente en este momento el paciente en cuanto a la situación del burnout. La verdad es que no ha sido una situación sencilla. En nuestro país hay una encuesta de marzo de 2021 intentó demostrar que el 75% de la base laboral en México sufre de esta condición. Pero realmente lo más alarmante no es el número, que de por sí es grande, ¿no? Realmente lo más alarmante es cuántas personas de ese 75% están conscientes de la situación en la que están viviendo. Ese es otro tema. Un punto aquí importante es que en mi propia experiencia también poder diagnosticar este síndrome en tus colaboradores y en ti mismo es todo un reto. Es todo un reto porque muy regularmente, pues esto va muy de la mano de el tema del estrés laboral, que es algo que está normalizado, ¿no? Básicamente las personas que trabajamos en una oficina, tomamos ya el estrés como parte de nuestras actividades diarias. No prestamos esa atención y en ocasiones creemos que es algo que se puede ir regulando, tranquilizando y es realmente como una bola de nieve que cuando te das cuenta te ha hundido en un pozo que se llama burnout. Y muchas veces es muy complicado precisamente por esto, poder detectarlo, aceptarlo. En nuestro país, en México también, pues quizás un tema cultural
Yo tengo la ventaja, gracias a Dios, de poder compartir estas dos culturas laborales, tanto la cultura en Estados Unidos a través de mis jefes allá como la cultura en México. Y si una cosa he podido dar cuenta es que quizás por aspectos culturales también, nosotros tendemos a rechazar este tipo de padecimientos porque los notamos como una expresión de debilidad, como una expresión de pecado aún mismo dentro del ámbito, dentro del laboral, y es algo que en su momento yo también tuve que enfrentar. Un punto aquí importante que quiero comentarles es que nosotros como compañía tenemos una perspectiva muy interesante en cuanto al valor humano, ¿no? Desde que se estableció la compañía en México, la compañía en Estados Unidos tiene ya 30 años, la compañía en México la establecimos en febrero de 2015, y desde que nos establecimos aquí tuvimos siempre la visión de ser una compañía diferente, ser una compañía que marcara una pauta correcta y que fuese un lugar pues lindo, ¿no? El anterior representante y gerente de la oficina en México siempre tenía un dicho que nos recalcaba, y es que él dice, cuando una persona se despierta y dice, wow, ¿por qué tengo que ir otra vez a la oficina? Es porque algo está fallando en la oficina, ¿no? A nivel de la gerencia, a nivel de la cabeza. Entonces, siempre hemos sido una compañía que ha trabajado o ha previsto mucho por esta parte, pero ha sido irónico. Les voy a decir por qué ha sido irónico. Es irónico porque como gerente general de la oficina en México, una de mis mayores responsabilidades precisamente es velar por todos mis compañeros que no sean sometidos en esta parte, estar proveyendo de las herramientas necesarias para que vayan adelante sin complicaciones. Pero ha sido irónico porque buscando que ellos no sean quemados, yo he terminado quemado en diferentes ocasiones. Buscando que ellos estén a salvo en el barco, yo he tenido muchas veces o me he encontrado en situaciones en las que definitivamente me doy cuenta que no puedo más. Y la primera situación la recuerdo muy bien, en 2018. 2018 fue el primer momento, la primera crisis de burnout, y quizás la más difícil que yo padecí porque precisamente yo rechazaba padecerla. No, porque no solamente en mi caso, no solamente es una cuestión de dirigir la compañía, también cargo con la representación legal de la compañía en México, que aquí es un factor bastante importante o de mucho peso, de responsabilidad. Por la gracia de Dios puedo copastorear una iglesia aquí en la ciudad de Puebla donde vivimos. Tengo una preciosa familia con una esposa y 2 hijos pequeñitos de 6 y 3 años. Y por si me faltara algo, pues, y aunque puede sonar bobo, pero no lo es, presido la mesa directiva del fraccionamiento donde el Señor nos ha permitido tener nuestra casa. Entonces, han sido diferentes áreas que he ido llenando, ido poniendo, y entonces, en un momento yo lo veía como algo con lo que podía y que no me iba a causar mayor problema, pero en 2018 estalló una de mis crisis más fuertes. En 2018 comencé a tener problemas obviamente con mi presión arterial, problemas con la conciliación del sueño. Yo estaba viajando como loco por todo el país, Centroamérica, Estados Unidos. 2019 pisé 56 veces el aeropuerto de la Ciudad de México, sin contar los viajes en autobús, en auto o locales. Pero especialmente en 2018, como les comentaba, me vi una situación en la que me diagnosticaron como hipertenso, con angina de pecho, con cantidad que yo rechazaba, porque decía, pero es que no puede ser, no doy práctica, hasta que alguna vez el Señor puso un médico delante de mí que me vio, me escuchó, inmediatamente de haberme escuchado me dijo, tú tienes síndrome de ansiedad. Y por lo que tú me dices, pues eso está conectado a una situación de burnout que tú estás sufriendo. Yo lo rechacé también, dije, no puede ser. Me dio medicamentos que también rechacé porque dije, no puede ser. O sea, yo como un hijo de Dios, como no, yo no me siento así, debe ser otra situación ahí. Empecé a hacerme análisis y montones de cosas, rechazando esto porque también es parte de la cultura que yo les decía. O sea, para nosotros es como una expresión de debilidad. Y en mi caso era todavía mayor la carga porque era una expresión de que entonces no estoy descansando lo suficiente en Dios, entonces mis tiempos de oración no son eficientes, entonces estoy siendo hipócrita, entonces en qué parte estoy fallando, entonces con qué cara me paro cada domingo a predicar de la paciencia, de la bondad, de la tranquilidad, del descanso, si yo mismo estoy quemándome. Fue una crisis bastante fuerte, pero fue una crisis, como dice la palabra de Dios, de mucha bendición.
porque fue un momento en el que yo me di cuenta que alrededor de mí había decenas y decenas de personas quemadas, que medicarme para ayudarme en ese momento no era un pecado, y en ese momento el Señor me enseñó a descansar, y realmente uno de los versículos que me sacó adelante en esta parte, que se volvió un lema para mí, es el Salmo capítulo 4, verso 8. Y cada vez que yo enfrentaba una crisis y cada vez que porque mis situaciones eran más una cuestión de ansiedad y sentía que me moría y que el avión se caía y cosas como ese tipo, yo siempre meditaba y repetía en mi mente, ¿no? En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Y yo tuve que llegar al punto de muchas ocasiones decir, entender, y esta es la parte en la que este tiempo fue de mucha ayuda, porque entendí y viví completamente la doctrina de la soberanía de Dios. O sea, yo tuve que llegar al punto de decir, a ver, relájate, o sea, nada de lo que está aquí está en tus manos. Entonces, cuando yo tenía estas crisis, cuando yo me veía así sobrecargado de cosas, yo decía, a ver, Señor, tú tienes todo bajo control. Y si este es el momento que tú has, en medio del tráfico, me tocó en medio del tráfico, en la silla de un avión, en un baño, en lugares inimaginables, con taquicardias, con cosas, yo simplemente me postraba y decía, Señor, si este es el momento que tú has hecho para que yo vaya a tu presencia, simplemente dame paz, ¿no? O sea, nadie mejor que tú para hacerte cargo de mi esposa, de mis hijos, que en ese entonces eran todavía más pequeñitos. Lucas, de hecho, aún ni nacía, solamente teníamos a Carlitos. Entonces, fue uno de los momentos más críticos, pero siempre a través de este pasaje y la oración, y en ese momento la oración, eran momentos en los que yo tenía que me sentaba ahí horas quizás, agradecer por cosas interesantísimas. Después de eso, yo pensaba que ya había, una de las cosas que sucede en el ambiente laboral precisamente con el burnout, es que es necesario entender que no es un proceso que no va a volverse a repetir. Realmente una de las cosas en las que yo personalmente he enfocado personalmente y que ahora trato con mis colaboradores o que trabajo con mis colaboradores es estar siempre alerta, porque siempre estás propenso a caer. En mi caso, yo reincidí nuevamente. Después de haber pensado que yo ya la había librado, tuve una reincidencia en otro tema igual de burnout, y en aquella ocasión afectó terriblemente mi colon. O sea, 2019 tuve una reincidencia, tuve problemas en el colon brutales. Yo estaba, un día estaba jugando fútbol con mis compañeros de la oficina y el otro día estaba revolcándome en el piso del dolor, ¿no? Y también, y mis jefes, en ese entonces mi jefe no me creyó cuando me reporté enfermo al otro día, ¿no? Me dijo, ¿cómo? Esta tarde estabas comiendo carne y ahora te estás muriendo en un hospital, ¿cómo puede ser? Y fue otro de los momentos más complicados que tuve, pero también fue un momento precioso en la gracia de Dios, porque me llevó a reconocer diferentes áreas de mi vida y empecé a hacer, y eso es lo que yo creo que se necesita para poder diagnosticarnos correctamente en este padecimiento, en esta patología. La verdad es que no es suficiente con la sintomatología. No es suficiente con el reconocimiento de la sintomatología, porque desafortunadamente muchas veces esto lleva a diagnósticos erróneos, como en mi caso. Realmente en mi experiencia y platicando con algunos otros colegas, llegar al reconocimiento y al diagnóstico correcto del burnout necesita de un examen íntegro de tu parte. Necesita de un examen honesto de ti mismo y de tu padecimiento y de lo que tú estás afrontando, y caer en la cuenta de que verdaderamente estás quemado, ¿no? Entonces, en este sentido, en esa segunda reincidencia que yo tuve, esto fue lo que me ayudó a tener claridad. Volverme a sentar, tomar un tiempo de tranquilidad y otra vez recordar la omnisciencia, la soberanía de Dios, y decir, tranquilo, o sea, al final de cuentas, si viéndole de una forma cruda, pues tú en la compañía eres un número más. Y no creas que el día que te vayas o el Señor te llama a su presencia, la compañía va a parar o va a frenar o se va a ir, ¿no? Entonces, tuve que sentarme, tuve que tranquilizarme y entender que lo que estaba pasando en ese momento de mi vida es que estaba completamente desorganizado. Yo estaba reaccionando cada día nada más en automático. Yo me despertaba, me bañaba, me iba a la oficina, llegaba y empezaba nada más a reaccionar. No tenía una agenda del día estructurada.
no tenía bien claras mis capacidades, no tenía una parte en la que me enseñara a ver y a aprovechar el mayor tiempo de productividad mía por las mañanas para enfocarme en eso. Entonces, ¿qué tuve que comenzar a hacer? Bueno, pues filtrar mis tareas. Tuve que empezar reconociendo mis límites, hasta dónde puedo, hasta dónde no. Tuve que sentarme a ver, y bueno, en qué áreas yo soy más productiva, en qué áreas soy menos productivo, en qué áreas yo puedo apoyarme de alguien, en qué estoy invirtiendo realmente mi tiempo. Tuve que desarrollar un método para tener siempre mis pendientes en un lugar seguro y accesible. Y esto es una espada de dos filos, porque al menos en mi caso, el lugar más seguro y accesible ha sido algunas plataformas online que existen. Entonces, es un arma de dos filos, porque para mí ha sido seguro y accesible, pero también pues, te liga más a la tecnología. Es una realidad, ¿no? Te hace hasta cierto punto dependiente de ciertos artículos. Al día de hoy, pues yo personalmente no es muy difícil que me encuentren sin un teléfono y sin una tableta, por ejemplo, ¿no? Y sin una máquina, porque yo sé que ese es un lugar donde en cualquier momento yo puedo recurrir, que para mí ha sido liviano, pero pues tiene esa doble parte, ¿no? Tuve que entender que cada día tiene su propio afán, ¿no? Que estaba por demás, querer hacer más de lo que podía y de lo que estaba a mis alcances. Tuve que identificar lo que algunos llaman el triángulo de las Bermudas, es decir, aquellas cosas que son ayudas, pero a la vez pueden ser distracciones. Por ejemplo, en mi caso, hacer mis lecturas bíblicas en mi tableta. Ese para mí era un triángulo de las Bermudas porque yo iba con toda la intención de mi corazón de empaparme de la escritura, pero terminaba revisando correos o terminaba echando un vistazo por mis redes o ya estaba ahí y me daba cuenta que perdía 20, 30 minutos ahí, 40 minutos, una hora de mi día y en la mañana, que es mi tiempo al menos personalmente más productivo. Entonces tuve que identificar qué eran esas cosas que aunque parecieran inofensivas, pues me estaban causando un problema de pérdida de tiempo y de desenfoque. Y también tuve que ser sensato en el uso de mis redes sociales y los medios de comunicación. Yo personalmente tengo un modelo y ese modelo es que regularmente yo me acostumbro a comunicarme con mis amigos y todo eso a través de mensajes de texto. Y ellos saben que si es, pero yo tengo un tema. Si es una urgencia, tú llámame 2 veces y no importa lo que esté haciendo. Es más, no importa si estoy predicando. Si tú me llamas 2 veces, yo voy a tomar tu llamada porque entiendo que es una verdadera emergencia. Por las noches, a las 11 de la noche, mi teléfono deja de sonar y se reconecta a las 7 de la mañana, que no es la hora en la que despierto. Regularmente despierto una hora antes, pero por la primera hora, el teléfono sigue ahí en stand-by hasta las 7 de la mañana, ya empieza a sonar y ese tipo de cosas. Si no es algo urgente, mándame un mensaje de texto y entonces mis mensajes, yo no voy a leer un mensaje hasta que no vaya a responderlo. Ya que tengo el tiempo o veo que lo voy a responder, entonces lo abro. Si no, no. No oculto mis notificaciones de lectura, o sea, no me escondo de nadie. No dejo a nadie en el famoso visto que usamos en México, ¿no? Simplemente siempre soy honesto y sincero con la gente acerca de cómo me manejo en ese sentido y les pido paciencia, les pido paciencia. Entonces, en este punto, como les comentaba, algo de lo que para mí, para muchos amigos que hemos padecido de esto y hemos estado en la batalla, ha sido muy bueno, ha sido descansar en la soberanía de Dios. Otra de las cosas que Dios fortaleció en mi corazón fue el Salmo 56, verso 3. El día en que temo, yo en ti confío. Y esa ha sido una cosa que siempre está en mi mente, ¿no? Ante alguna situación difícil, porque en una posición como la que actualmente desarrollo por la gracia de Dios, no es una situación de que mi única preocupación no es solamente entregar buenos resultados financieros a la compañía, sino también, como decía al principio, es guardar la integridad de mis compañeros en la oficina. Y hablando en este tiempo de COVID, una de las presiones más fuertes que tuvimos no fue solamente mantener el trabajo de estas personas y de estas familias representadas ahí, sino cuando tuvimos que tomar la decisión de enviar a todos a casa, por ejemplo.
Esa fue una situación bastante crítica para nosotros porque teníamos que encontrar el balance entre seguir siendo productivos y muchas veces las personas eso lo pasan desapercibido. Hay personas que simplemente están enfocadas en su trabajo y no les importa lo que está pasando alrededor y hacen exigencias y hacen solicitudes y no son capaces de prever las otras áreas que pueden ser impactadas por esto. Entonces, el momento de enviar a todos a casa fue un momento muy, muy crítico para nosotros, ¿no? Porque tiene implicaciones legales, no solamente de productividad, implicaciones legales, implicaciones del equipo, implicaciones de asegurarte que todas las personas tienen en casa el servicio de internet correcto, que no va a haber deficiencias. Y después de ese momento, estarles manteniendo conectados como compañía a la distancia. Y al final de esto, ¿cuándo era el momento idóneo para regresarlos a la oficina? Y una vez que regresaron algunos, porque en este momento no hemos regresado todos, ahora está también la carga de asegurarte que no haya un contagio dentro de tu medio, ¿no? O sea, prever no solamente la salud emocional, prever no solamente la salud física, sino aún la salud en este tema que puede tener un alto costo, ¿no? Entonces, educar a las personas a seguir las medidas, educar a las personas, proveerles de las herramientas, estar haciendo énfasis con ellos y que todo vaya bien y que vengan a trabajar en un espíritu cordial, no vengan en un espíritu de temor, darle la certeza de que tú estás haciendo todo como compañía para poder anticiparte ante cualquier situación, ¿no? Y ante cualquier estornudo, y tener un grupo de personas ahí dispuestas a trabajar en esto, en la desinfección, en la toma de la temperatura, en la oxigenación. Armamos un hospital nosotros casi ahí en la compañía para poder proveer todo esto. Entonces, y por último, otra de las áreas que he necesitado fortalecer y que creo que son necesarias es la capacidad de la resolución de conflictos y el manejo de las relaciones interpersonales. Cómo poder corresponder y cómo responder a todos aquellos colaboradores que vienen ante una situación complicada contigo, ya sea porque están, porque no están de acuerdo, ya sea porque no les agrada, ya sea porque algo no salió como esperaban. Entonces, en cuanto a eso, siempre ha sido mi pauta Efesios capítulo 4, verso 15. En cambio, dice ahí el apóstol, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, ese valor de siempre hablar la verdad en amor, ¿no? Porque una cosa es decir la verdad, otra es decirla en amor. Como decía al principio, no me escondo de nadie, no no escondemos las cosas de nadie, siempre como compañía hemos hablado bien del punto donde estamos y hacia dónde vamos, pero siempre esa tendencia de hacerlo en amor, ¿no? Entendiendo, viendo las capacidades de todos, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que ha sido todo un tema y para mí ha sido un privilegio poder compartir este tiempo con ustedes. Definitivamente, como hemos visto desde el principio con el doctor Cruz, este es un padecimiento que desde mi punto de vista, al menos aquí en México, pues no está ya terminado, no está determinado en 100%, sigue avanzando, siguen encontrándose y sin duda alguna el tema de la pandemia nos dejará nuevas formas de reconocimiento, de padecimiento. Entonces, mantenernos alertas, mantenernos al día ahí y siempre pues haciendo lo mejor que esté en nuestras manos y descansando en el Señor, porque al fin no hay otra. Y cuando he compartido de estos temas con colegas que no pertenecen a Cristo, entonces siempre les he dicho, yo tengo una ventaja muy grande delante de ti. Y no es una cuestión académica, es que tengo a alguien que me respalda, que me ayuda, que me descansa, que me apapacha, que me guarda, que me guía, ¿no? Sin mayor complicación, ¿no? Y que me ayuda en los momentos de tribulación y en las tomas de decisiones difíciles y que me da un valor que ninguna universidad puede darme en el mundo, ¿no? Entonces, eso es algo de gran valor también al enfrentar esta situación, ¿no? Poder descansar en el Señor. Mike, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer de verdad estar con ustedes y en lo que yo pueda servirles, lo voy a hacer con mucho gusto. Que Dios les bendiga. Gracias a ti, Carlos, por participar en el día de hoy. Ya solamente queda la última exposición antes del turno de preguntas.
Y de reflexiones así como más específicas en cuanto a las inquietudes de cada uno. Ahora vamos a trabajar el tema del burnout en la pastoral. Obviamente este es un tema que me he tenido que casi, como se dice, sacar de la manga. Lo he tenido que trabajar rápidamente porque apenas ayer me dijo Héctor que empezaba con síntomas y hemos preferido que esté descansando, que no esté haciendo esfuerzos. También el tema, cualquier tema viral lo requiere, el descanso absoluto. Así que, pues, en esto estamos. Os explico un poco acerca de mí para que me situéis. Aparte de ser el presidente de la Asociación de Psicólogos Cristianos, pues, y obviamente de ser psicólogo, de estar especializado en el área clínica y forense, de ser life coach y todo el rollo este, que es mi parte pues laboral, pero obviamente pues mis valores de fe acompañan esa parte laboral siempre. Aparte de eso, pues Dios me permitió empezar en la pastoral hace 6 años en Barcelona. Y bueno, pues sumar con este último año de pastorado en Ciudad de México, pues sumar 6 años de pastorado, ¿no? Entonces, en base a eso, en base a la experiencia, que pues a veces uno espera que las experiencias sean todas buenas, pero las que no son buenas sirven para aprender y sirven para crecer, así que en base a todo eso es que vamos a exponer este espacio. Bien, ya han hablado sobre lo que es el burnout. A mí la definición que más me gusta, ya que no se ha dado ninguna definición, es la definición de Gil Monte en 1999. Dice que es una respuesta al estrés laboral crónico integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja, o sea, hacia tus propios compañeros de trabajo y hacia el propio rol profesional, o sea, hacia uno mismo. Escuchábamos a María diciendo cómo las enfermeras, sacando unas estadísticas, como las enfermeras hasta deseaban dejar la enfermería, ¿no? en un alto porcentaje. Entonces, y eso viene aparte de la vivencia de encontrarse agotado. En cuanto a la pastoral, bueno, podemos mencionar algunas estadísticas. En general, y lo que hemos podido ver en cuanto al área de salud, al área de seguridad pública, etcétera, es que el burnout afecta más a personas cuyas labores están relacionadas con la atención a las personas. Entonces, eso es lo que pone en jaque todas estas áreas de labor. Se da en personas sobre todo muy comprometidas con su labor, o sea, hay personas que no se implican emocionalmente. Las personas que no se implican emocionalmente no van a estar en riesgo de burnout, solamente los que se implican emocionalmente. Y obviamente, a ver, desde la perspectiva de la iglesia o de cualquier área laboral, tú lo que deseas es que la gente se implique y por tanto, cuando buscas a esas personas que están implicadas con su labor, son personas que potencialmente están en riesgo de burnout. El 80% de los graduados de seminario, esto son estadísticas de Estados Unidos, y de escuelas bíblicas que ingresan al ministerio dejarán el ministerio dentro de los primeros 5 años. Eso es algo relacionado con el tema del burnout. El 90% de los pastores dicen que su capacitación en el seminario, en la escuela bíblica, es más bien regular o mala con respecto a la preparación para el ministerio como tal. O sea, les prepara bíblicamente, pero no les prepara para el ministerio, no les prepara para vivir en contextos a veces de murmuración, de división, de rebeldía o cosas así que a veces se dan dependiendo de la iglesia en la que empiecen a trabajar. El 80% de los pastores dicen que no tienen suficiente tiempo para pasar con su cónyuge. Eso, pues obviamente genera una mayor tensión y sobre todo más en los pastores cuya dedicación no es exclusiva al pastorado. O sea, que tienen que unir el área laboral, el área de iglesia y el área familiar, ¿no? Entonces, factores que contribuyen al burnout en el entorno pastoral. Primero, obviamente, como decíamos, el tema de implicarse emocionalmente está relacionado con personalidades tipo A. Son personas que se implican excesivamente,
En el tema del pastorado, pues bueno, además tratan de complacer a todos. Ese es un objetivo que a veces se ponen como pastores y por tanto es algo imposible y difícil de conseguir. El alto grado de exigencia que los pastores muestran, de autoexigencia en su desarrollo, en la labor que están haciendo, necesidad de controlar todo, de que todo vaya bien en la iglesia, todas las áreas, y después la baja tolerancia al fracaso. Esa es otro aspecto a tener en cuenta en este tipo de personalidades. Después la multiplicidad de roles, lo que se le llama ser un hombre orquesta, ¿no? Primero, a veces las funciones pastorales no están delimitadas. Puedes ver que hay personas en la iglesia que te piden, pues, oye, pastor, que algo le pasa a mi computadora, ¿no? O cosas así, dices, pues búsquete un informático, ¿no? Delimitar claramente cuáles son las funciones pastorales es algo importante. Después, la multiplicidad de roles está relacionada también con la complejidad de la labor pastoral. La labor pastoral no es solamente enseñanza, no es solamente cuidado del alma de las personas, sino también son temas de gestión, tanto de la gestión interna propia de la iglesia como de gestión legal, papeleos y historias, ¿no? Después, compaginar, como decíamos, la pastoral con el trabajo secular y el cuidado de la familia, pues eso es lo que hace que al final el pastor tenga que ser el hombre orquesta, ¿no? Tenga que hacer de todo. Después, la falta de límites claros y definidos. El tema de estar de guardia 24/7, pues eso no puede ser así, ¿no? A veces cuando un paciente me dice, oye, ¿te puedo llamar en cualquier momento? Digo, mira, ¿me puedes escribir por WhatsApp? Si estoy disponible en ese momento, yo te devuelvo la llamada. Si estoy durmiendo, ¿no? Y la cuestión es que en cuanto pueda, pues yo te responderé, ¿no? Pero no es 24/7. Después, las solicitudes inapropiadas con respecto a la labor a realizar. A veces se le pide al pastor ciertas cosas que no forman parte de la pastoral como tal. Después la falta de descanso o tiempo familiar, o sea, hay que delimitar no solamente las funciones, sino cuál es el tiempo de dedicación a la pastoral y cuál es el tiempo de dedicación a la familia y cuál es el tiempo de dedicación al trabajo secular si es que lo hay. Después, a veces en el tema de la pastoral hay pastores que están dedicados a tiempo completo, pero con escasez de recursos económicos. Entonces, pues eso es un límite que a veces hay que poner. A veces hay iglesias que desean un pastor a tiempo completo, pero no se puede un pastor a tiempo completo porque no hay la economía y no podemos poner a esa persona en el umbrete de tener que vivir con dificultades y que toda su familia esté en dificultades económicas. Y después lo que es el tema de la disparidad entre expectativas idealistas y la realidad, ¿no? A veces simplemente no tienes los elementos necesarios para poder llegar a ciertas cosas, para poder realizar ciertas actividades. Simplemente en el tema de la iglesia hay que ser realistas, ¿no? Uno puede ver a lo mejor cómo otras iglesias hacen o están a lo mejor en ciertos lugares o realizan cierto tipo de actividades que a lo mejor a uno le gustaría, pero al final hay que bajar al planeta Tierra, ¿no? Y hay que saber qué es lo que puedes hacer y hasta dónde puede llegar la iglesia local. Después es el trabajo aislado y en solitario. Por un lado, muchos pastores se sienten que viven con falta de apoyo, con falta de personas a su alrededor que puedan asumir responsabilidades, con falta de personas en las cuales ellos puedan delegar y confiar en que, ok, yo te lo delego y ya no pienso más en eso. Entonces, eso forma parte de esos factores que contribuyen al burnout. Dificultades para compartir preocupaciones o tensiones propias de la labor pastoral. Cuando los pastores se reúnen en grupos pastorales, para nada hablan de preocupaciones o tensiones y para nada eso se convierte en un grupo de apoyo mutuo, sino que muchas veces son reuniones en las cuales unos se miden con respecto a otros, ¿no? Yo siempre digo que la primera pregunta que te encuentras en una reunión pastoral muchas veces es ¿y cuántos miembros tiene tu iglesia? ¿no? Y en base a eso se crea un ranking, ¿no? de los pastores y por tanto no es un lugar donde uno pueda entrar libremente y sentirse o no juzgado o no valorado,
o simplemente un lugar donde pueda expresarse libremente. Entonces esa parte convierte el pastorado en algo bastante solitario. Muchas veces los pastores se sienten, entre comillas, usados, no cuidados, o sea, que él tiene que cuidar de todos, pero no hay nadie que cuide al que cuida. Hay temas de desilusión con respecto a ciertas personas en las que se pone la confianza en ciertos momentos, entonces hace que al final no pongan su confianza en nuevas personas que puedan entrar en su núcleo de cercanía. Después, el hecho de que su actividad a veces sea poco valorada y excesivamente fiscalizada, juzgada, evaluada, pues hace que también sea algo en solitario, que no pueda no pueda hablar libremente de problemas a lo mejor en la familia, lo que sea, porque todo tiene que ser perfecto porque es el pastor y es la familia pastoral. Y el tema de atender a un elevado número de casos de tipo personal, el hecho de estar todo el día, igual que el psicólogo, estar todo el día escuchando problemas de este y del otro, pues si no es una carga que se pueda dividir, que se pueda en parte delegar, pues con el apoyo de hermanos capacitados, pues a veces hace que todavía en su estrés, en el estrés que causa tener que empatizar continuamente con el problema de otros, pues que el pastor se aísle emocionalmente, ¿no? Después, el observar el escaso resultado en la labor realizada. Uno tiene a veces ciertas expectativas en el crecimiento de las personas, a veces ese crecimiento no se da y por tanto eso en relación al alto grado de autoexigencia que hablábamos antes en los rasgos de personalidad hace que bueno, pues se quemen, ¿no? Que digan, pues no sirvo yo para esto, no es mi labor, ¿no? Y después, a veces es la falta de capacidad para el cargo, me explico. Muchas veces lo primero que pensamos en alguien que debe pastorear es alguien que tiene que ser apto para la enseñanza, pero el pastorado no solamente es tema de enseñanza, como decíamos antes, y a veces las demás actividades propias del pastorado se le quedan grandes a algunos pastores porque no tienen esas habilidades, ¿no? Y después, si a lo mejor no saben buscar o no tienen a su alrededor personas adecuadas para poder delegar esas actividades, esas funciones, pues eso contribuye al burnout en el entorno pastoral. En medio de la pandemia, además, a todo eso se ha sumado la incertidumbre económica, no solamente la propia, sino la de la iglesia. Esa es una carga que han llevado los pastores, de decir, oye, va a haber para la renta del local, para el alquiler del local de la iglesia, va a haber para la luz, va a haber para tal, aunque no estemos teniendo todo en línea, todo online, pues va a haber para poder mantener ese lugar físico en el que nos reuníamos y en el que queremos volvernos a reunir. Después el tema del miedo al contagio. Si yo atiendo a las personas, si yo voy y ministro en un velatorio, etcétera, pues me voy a poder contagiar. Después el tema de la desconexión y pérdida de membresía en medio de la pandemia, pues se ha calculado que entre el 50 y el 70% de las personas se han desconectado de la iglesia totalmente y muchos ya no van a volver, ¿no? Y después la asunción de actividades educativas formales en el hogar, o sea que los padres, esos pastores padres se han convertido en maestros además. O sea que sumado a toda su actividad a lo mejor pastoral, laboral, etcétera, ahora también se han tenido que convertir en profesores, en educadores y eso pues quieras o no todavía genera más presión, ¿no? Los efectos más comunes, pues ya hemos hablado de alguno de ellos y en el caso, sobre todo, aquí quería hacer puntualización, el caso de los pastores, pues además son tendentes, tienen una tendencia a generar cardiopatías. O sea, el pastorado es una profesión de riesgo. Ya sabemos que no es una profesión como tal en el sentido secular, pero entendamos el concepto, ¿no? Es una actividad de riesgo. El tema de las cardiopatías, trastornos digestivos. Antes Carlos nos hablaba también de un tema digestivo que finalmente tuvo que sufrir por temas de burnout. Entonces, bueno, son cuestiones con las que al final
alguien que está sobresaturado en su labor, pues tiene que convivir y además tiene que prevenir y tiene que autocuidarse. En ese sentido, el pastor es el primero que debe aplicar Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guardar el propio corazón, no el de los demás. A veces uno se entrega tanto a los demás que se olvida de sí mismo, ¿no? Y si no estás bien tú, ¿cómo vas a cuidar de los demás? Entonces, ¿qué estrategias puede usar el pastor y la iglesia para prevenir que la pastoral caiga en ese síndrome de burnout? Bueno, primero definir claramente las funciones y la labor pastoral, cuáles van a ser las funciones, cuál va a ser el tiempo de dedicación, cuál va a ser el tiempo de descanso. No va a estar todos los domingos en la iglesia, se va a tomar a lo mejor un par de semanas al año de vacaciones y no se va, y no va sus pies no van a tocar la iglesia. Eso no es nada malo, es algo propio de un buen estado de salud. Aceptar también las propias limitaciones, entonces decir, oye, mira, yo como pastor yo llego hasta aquí, si la iglesia lo considera adecuado, yo llego hasta aquí, no llego más, porque a lo mejor pues también tengo mi trabajo secular, etcétera, y no puedo dar más. Después, definición clara de la función de la iglesia. O sea, hay a veces que las iglesias quieren hacer muchas cosas porque lo ven en otras iglesias que tienen a lo mejor como modelo, etcétera. Y la cuestión es que al final vamos a reducir las cosas a lo importante. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Pues lo importante es la palabra, es la oración, es el evangelismo, es la comunión entre los hermanos, es el servicio y nada más. Si todo eso lo tenemos cubierto, a lo mejor la capacidad propia de la iglesia local no puede llegar más allá, pero si esto lo tenemos cubierto, estamos cumpliendo la función que tiene la iglesia local. Después, definición clara de objetivos anuales en la iglesia, o sea, básicamente para que poder evaluar que realmente esos objetivos sean realistas, sean alcanzables y además que después a final de año podamos evaluar realmente que hemos hecho la labor adecuada. Invertir tiempo en el cambio de cultura de la iglesia. Hay personas que piensan que toda la carga la tiene que llevar el pastor, la familia pastoral, etcétera. Entonces, la cuestión ahí lo que hace falta es todo un cambio de cultura, sobre todo en Latinoamérica hay mucha cultura de trabajar toda la semana y la mayoría lo que hacen solamente es ir al servicio dominical y ya está. Pues hay que cambiar esa cultura, es decir, no, o sea, esta es una labor que debemos repartir y debemos hacer entre todos. La iglesia no es una estructura piramidal, como María decía en cuanto a los hospitales, sino que tiene que ser, para mí es algo más circular, me explico. Mientras más cerca estés del centro del círculo, tienes a lo mejor más implicación o más responsabilidad, pero el objetivo es que cada vez más, estando todos en la misma línea, la gente se vaya acercando al centro del círculo, ¿no? Y esas responsabilidades y esas tareas se vayan compartiendo y podamos los unos sobrellevar la carga de los otros. Después, la capacitación de voluntarios que permitan la delegación. Hay a veces que no podemos delegar funciones porque no hay personas capacitadas. Bueno, pues entonces lo que debemos es capacitar a esas personas que desean servir. Desarrollo de sistemas de gestión eficaces. O sea, hay a veces, primero la reunionitis, que sufren empresas, que sufren iglesias. No hay que tener demasiadas reuniones, hay que saber realmente cómo gestionarse y gestionarse de forma eficaz, cómo usar el tiempo de una forma eficaz para no darle demasiado a un área de tu vida y restarle a lo mejor a tu familia. Entonces, por ejemplo, algo que yo he aplicado siempre al entorno de la iglesia es que las reuniones de directiva o de junta o llámale X no pueden ser reuniones de más de 7 personas. Y esas 7 personas tienen que representar áreas de la iglesia y por tanto que esa reunión pueda cubrir toda la iglesia, ¿no? Todas las actividades, etcétera, ¿no? A veces ese tipo de reuniones se convierten en reuniones de 20 personas y no son reuniones que sean eficaces, ¿no? y que puedan funcionar bien. Después, llevar a cabo estrategias de autocuidado físico. Hablaba María del tema de salir a correr,
durante la pandemia, psicoemocional, hace falta ese cuidado, y también relacional, hace falta que el pastor cuide de sus relaciones. No puede ser que solo esté atendiendo gente y que no pueda cuidar de sus relaciones, desde lo que es la familia hasta amistades, etc. Entonces, ¿qué áreas engloban todo este autocuidado? Bueno, desde la dieta o el ejercicio hasta la oración, y es algo que es importante. Después, en la iglesia hay a veces que los pastores están muy acostumbrados a tolerar y a aguantar murmuración y cosas así. Entonces, realmente hace falta poner los límites en la convivencia de la iglesia. El pastor no tiene que convivir con esas cosas, y si no, pues simplemente la propia iglesia tiene que, por su propia salud relacional, tiene que mostrar que la puerta es igual de ancha para la entrada que para la salida. Hay ciertas cosas que deberían ser intolerables en el entorno de la iglesia. Y después, como un objetivo de cara a futuro en la pastoral, desarrollar espacios de libre expresión para cargos pastorales, para liderazgo. Yo creo que eso sería necesario, un espacio en el cual nadie se juzgara porque el otro dijera ciertas cosas, y que todos pudieran apoyarse emocionalmente, ¿no? Así que esas son las estrategias de prevención en cuanto a la pastoral. Ya hemos escuchado a Humberto, a María, a Juanma, a Carlos. Seguro que han surgido varias preguntas, inquietudes.